sábados y martes de la siguiente semana. Ceballos Obregón. Cárdenas Castro. Mamani Sairitupa. Escalante Ceballos. Leonidas Chambi Parikawa. Chambi. Fernández Velasco. Lima Garzaya. Gary Alfaro. Ramos Tajo. Puma Torrico. Lara Torrico. Díaz Cruz. Cruz Capira. Sánchez Gómez. Ramos Quispe. Yerba Visa. Cárdenas Almire. Cárdenas. Moyo Mina. Flavio Jalisco. Cuadros Yaxa. Loaiza Llantas. Quispe Calme. Castillo Pastrana. Cornejo Monroy. Camargo, perdón. Camargo Monroy. Sarmiento Núñez. Sarmiento Núñez. Navita Guamaní. Ovato Montoya. Palomino Rojas. No venimos. Valdivia Ceballos. Y ya llamé a los.
la clasificación y resultados del ensayo SPT según la figura. Para la arcilla determine la variación de la cohesión no drenada y OCR, así como los valores de diseño. Entonces tenían, bueno, y para la arcilla y para la arena. Lo mejor es siempre partir de sus perfiles y tener la idea de qué materiales tenemos aquí. De acuerdo a sus perforaciones, tenían en el punto 2, en el pozo de observación 2, tenían arena y arcilla. Arena y arcilla. Y en el pozo de observación 1, esto ahí. Yo me guío de lo que veo en el pozo de observación 2 para saber el tipo de material que tengo. ¿Qué tipo de material asumen que hay por aquí? Arena, porque ahí tienen el número SPT. Por aquí tienen. Para la arena alrededor de 17, para la arcilla tienen SPT o N, número de SPT de 3, 4, 4, 5, 6. Entonces, eso es arena. Por aquí tengo arena, por aquí tengo arena y arcilla. Primero en un relleno que tiene un espesor de en un lado 1, en el otro 1.5. Tengo arena, arcilla, probablemente podría ser todo esto arena. Y el resto así. Tengo arena y tengo arcilla. Aquí tengo arena y arcilla. Primero les pide para la arcilla. Para la arcilla. Determina la variación de cohesión no drenada. ¿Qué datos tengo para la arcilla? Para la arcilla tengo SPT. Tengo SPT. Entonces, a partir de los datos de SPT, calculo lo que me está pidiendo. Cohesión no drenada y OCR. Cuando se habla de arcilla, no tendría por qué calcular densidad relativa, ángulo de fricción. Eso está de más, no tendría sentido. Ok, entonces para la arcilla utiliza el MSPT, ya saben que es
corregido y redondeado. Tenían que calcular el esfuerzo efectivo, la cohesión no ordenada, kilonewton sobre metro cuadrado. Ahí es donde no han colocado. Algunos no han colocado a nada la unidad. Por esta vez no les he bajado puntos porque se han equivocado en los esfuerzos, entonces eso ha hecho que algunas cosas, algunos valores jale ese error. Bajarles más no les iba a ayudar. Pero la siguiente sí. Si le falta unidad es menos 0.25. Si no tiene nada ya están sumándole. Ya, entonces el promedio del CU aproximadamente 63.66 y el OCR 2.175. Aquí algunos han utilizado NSU. Puede haber ahí un error. Como no ha variado mucho, sí he considerado eso. Ya, pero aquí que se equivoquen no les considero. Porque es la eficiencia del SPT. Y eso sí debería estar claro. ¿Qué más? Resistencia al corte. Ya, eso es lo que les pedíamos, la primera parte. OCR y cohesión no drena. Ítem B, calcula el esfuerzo. Si el esfuerzo efectivo promedio sobre la capa de arcilla incrementa a 200, ¿cuál será el asentamiento total por consolidación? Entonces aquí, ese 200 es el esfuerzo ya incrementado. Eso sería 200. El esfuerzo incrementa a 200. Cuando dice incrementa en, sería que incrementa en 200, ahí sí sería delta sigma 200. En este caso, la suma es 200. Y si han calculado por aquí el OCR sale mayor a 1, así que es una arcilla sobre consolidada. Si es una arcilla sobre consolidada, tienen que verificar si el delta sigma, sigma prima más delta sigma es menor o igual al esfuerzo de preconsolidación o es mayor al esfuerzo de preconsolidación. Debería salir mayor al esfuerzo de preconsolidación, a menos que haya, esto de aquí varía bastante sus datos. Hasta donde he podido no he considerado eso. 1.656 sería la fórmula larga. Aquí sería la fórmula larga, la que depende de CS y CS. Sería la fórmula larga. Entonces necesito el CC, el CS, necesito el esfuerzo promedio. Tenían que calcular el esfuerzo efectivo promedio y esto le salía 82.54 en la mitad.
Entonces, que han trabajado con 0.8. ¿No? Si han trabajado con 1, alrededor de 8.7 centímetros. Trabajando con el 1, aunque lo correcto es 0.8. No, esto es 0. Metros, 0.123 metros, 12.13 metros. Ítem C. Ítem C, tenían que calcular el TB, 0.403, CB, 0.1397. No le han puesto unidades, ahí sí no vale, porque puede estar en milímetros sobre segundo, centímetros al cuadrado sobre minutos. Ahí sí necesitaban unidades. Y le salía, asumiendo roca por debajo, 26.14% para ese tiempo. Nos daban un tiempo. Entonces la respuesta es esa, 26.14. Ahora les pongo los puntajes. Ítem D. Calcular la capacidad de carga última. Aquí había una falla local. Le salía el IR menor al IR primo. Tenían que calcular los factores de compresibilidad FQC, FCC. Aquí es donde les dije que podía salirles negativo, que era muy bajo eso no estaba bien. Les di la opción. Si han tenido cuidado, por si acaso alguien no hizo eso, pero sí entiendo. Los que han resuelto han asumido 1, verificando que salía negativo. El FCC les salía negativo. Les dije que tomaran 1. El FQC sí salía, no, salía 1. FQC salía 1. El FQC salía 1. Phi 0, ya saben cuando Phi 0, Phi es 0, NC 5.14, y N gamma 0. Si N gamma es 0, ya no tienen que calcular nada que dependa de N gamma o de ese término. ¿Ya? Tenían que calcular el FCS, el FQS, el FCD, dependiendo del DF sobre B.
parte superior del talud, obteniéndose la resistencia a la penetración del cono según se muestra en la figura. En la figura, determina los parámetros de la arena, ángulo de fricción y densidad relativa, y comente los parámetros de diseño obtenidos en relación al diseño del corte del talud, asumiendo el tipo de arena normalmente consolidada. Ya. En el enunciado les decía que les hablaba de un CPT, ensayo CPT. Entonces, los datos que tenían que utilizar eran del ensayo CPT. Del ensayo CPT tienen fórmulas para calcular densidad relativa y ángulo de fricción. Como es una arena, crucé, unidades de crucé, sigma prima C, calcular sigma prima C, densidad relativa, tenía la fórmula de Coulomb. Ángulo de fricción, podían usar Robertson y Coulomb, también Coulomb. Robertson y Coulomb, esos dos. Es una arena limpia, así que Richieri no se podía usar. Bien, entonces tenían valores de densidad relativa, ángulo de fricción, aproximadamente el promedio, por ejemplo, por Coulomb, por Robertson, 31.57. Y por Coulomb, 31.69. Comentario. Han comentado acerca del ángulo de fricción relacionado a la densidad relativa, han comentado que hay dos ángulos de fricción. Se podría agrupar en dos sectores, ¿no? Esta arena, porque tenía diferentes tendencias en el ángulo de fricción. Pero eso relacionado al corte del talud, también podían mencionar, analizar los parámetros a lo largo del posible plano de falla o círculo de falla para análisis de estabilidad del talud. Podrían comentar ahí. Es importante analizar los parámetros de resistencia, ya que para un talud se necesita realizar el análisis de estabilidad, y para hacer el análisis de estabilidad necesita los parámetros de resistencia. Ya podría comentar adicionalmente en base a eso. Eso es todo. La última parte se requiere diseñar la cimentación superficial cuadrada excentricidad en un sentido, con excentricidad en un sentido. Bueno, aquí tenían que ver el gamma, estaba en el segundo caso. El nivel freático les quedaba cerca de la base de la cimentación, o podían partir de este caso. Con el ángulo de fricción podían calcular los NQ, N gamma. Lo importante aquí era el B. B' igual a B menos 0.16. Y L' era B. Entonces, ya saben que para el FQS y el F gamma S ustedes utilizan estos, pero para el FQD, F gamma D no.
y B debería salirles aproximadamente 3.10, entre 3 a 3.10 metros. Podía variar porque el ángulo de fricción, algunos han tomado el promedio, otros han tomado el mayor, el menor, de acuerdo a su criterio, pero tendía en eso, estaba en este rango, entre 3 a 3.10, el ancho de las cimientos. ¿Mensajes? Esfuerzos valientes. Parámetros, toda la tabla y los parámetros de diseño, que serían los promedios, 1.25. El ítem B vale 2 puntos. Bueno, ya se reparte esos 2 puntos. El ítem C vale 2 puntos. El ítem D vale también se reparte 3 puntos. Aquí tenían que comparar el IR con el ICR, ¿no? Tenían que ser todos los pasos de una falla local. 2 puntos. En la siguiente parte, esfuerzo un punto. La tabla con los parámetros de diseño, 1.5, tenía que estar densidad relativa y ángulo de fricción por Robertson y Coulomb, y los parámetros de diseño. Comentario 0.5. Y el diseño de la simulación es 3.75, que lo repartí ahí bien, ese es todo el Excel. En la parte teórica no estaba difícil. ¿Ya? No estaba difícil, ¿sí? Ítem A, tenían que colocar los tipos de perforación. Ítem B, los tipos de muestreadores. Ítem C, mide resistencia de cono o punta, resistencia a la fricción. Y los tipos son mecánico, eléctrico, hasta piezo cono podían colocar, porque también es un tipo de cono. Pasos: se realiza la perforación, se introduce una cuchara bipartida, ya saben, el martinete, cada cuánto golpea, la altura, qué es lo que registran, el número de golpes, eso ya lo saben ustedes. Y cómo convertimos del N60 al N78, multiplicando el N60 por 60 y dividiéndolo entre 78. Sería N78 es igual a N60 por 60 entre 78. Esto es por 60 entre 70. Eso vale 0.02. Sería toda la primera parte 2. La pregunta del SPT 1.5
anexo. ¿Alguien ha visto algún error de suma? Error de suma. Ya. ¿Perdón? Ah, ya. Eso sería error. Si hay algo error de suma o alguna comentarios, dudas. Esto es mejor identificar bien qué material tiene. Arena o arcilla. Si es arcilla, cohesión o cero. Si es arena, ángulo de fricción, densidad relativa.